La administración local a la que yo pertenezco, que es el Cabildo, ha hecho esos esfuerzos por diversificar la economía. Y una de ellas es el turismo. Yo represento al servicio de turismo de la isla y bueno, La Palma sigue siendo una isla muy pequeña en números turísticos. Si pensamos que Canarias tuvo 16 millones de turistas el año pasado, La Palma tuvo 300.000, es decir, muy poquito. Si lo comparamos con Madeira, que tiene el mismo territorio y tiene más de 2 millones de turistas al año, pues imagínense, y Madeira tiene casi 4 veces más población que la isla de La Palma. Es una isla poco poblada y poco masificada turísticamente. Paralelamente a eso también estamos trabajando con la Field Commission, con este proyecto tan bonito que nos presentaron hace unos años María José, Alberto y Dani ahora, y porque entendemos que es una forma muy positiva de promocionar la isla, de hacer que su nombre suene, y además también es un sector estratégico. En Canarias está considerado el sector audiovisual como un sector económicamente estratégico y tiene esos incentivos que ustedes conocen perfectamente, ¿no? Que son, creo, los mejores de la Unión Europea prácticamente. Y bueno, y no queríamos quedarnos atrás en esa posibilidad de generar un sector en la isla que pueda diversificar de esa manera la economía. El resto de las islas hemos visto cómo tienen superproducciones, cómo se han podido enganchar al carro, y La Palma, con ese pequeño territorio y con esa gran diversidad de paisajes que aúna un poco todos los paisajes del resto de islas en una sola, es una oportunidad muy positiva. Es verdad que además todo ese tipo de cuestiones paralelas que van al sector audiovisual, como es la conectividad aérea, la hemos mejorado muchísimo en los últimos años. Hemos prácticamente duplicado la conectividad con Europa y tenemos vuelos directos con prácticamente todos los países europeos, y la conectividad con la península sigue siendo muy buena también, con Madrid y con Barcelona. También tenemos una planta alojativa de un tamaño pequeño, pero con muchísimos tipos diferentes de categorías, ¿no? Desde resort hasta hoteles emblemáticos, hasta casas rurales. Es decir, que a la hora de trabajar en la isla tenemos ya toda una serie de estructura pequeña, pero una estructura suficiente. Y también estamos generando también un sector de productoras, y para eso también trabajamos mucho en colaboración con la Field Commission para hacer talleres de formación, ¿no? Yo creo que un poco esa es la estrategia por parte del sector público, ¿no? De apoyar todo este tipo de iniciativas. Y el laboratorio de guiones, pues, es una iniciativa más, yo creo que novedosa también, porque como decía, que no hay este tipo de laboratorios en Canarias, y en España también es bastante reducido. Yo creo que es una estrategia, un sitio pequeño como el nuestro, con unos presupuestos también limitados, ¿no? Tenemos que también ir a acciones que sean de este tipo, ¿no? Un poco de impacto, originales, que atraigan la atención sobre el territorio, ¿no? Creo que con esto lo vamos a conseguir y creo que va a ser positivo para todos. Lo que hablaba antes María José de las historias de la isla, tenemos muchísimas historias. La Palma, como era un poco el sitio de paso para los barcos que iban hacia América y que retornaban, era un poco un sitio donde se aunaban muchas culturas, donde paraba mucha gente, que mucha gente se quedaba. Y hay pueblos, un pueblo que se llama, por ejemplo, franceses, otro se llama gallegos, porque su población fueron colonos de esa zona, y franceses está lleno de gente rubia, de ojos azules, una cosa bastante curiosa, ¿no? Luego era un territorio con muchos cruces, pero luego también con muchas zonas muy aisladas dentro del territorio. Entonces se han generado muchísimas historias y de personajes peculiares, de muchísimos orígenes diferentes, y yo creo que ahí tenemos una gran base para poder sacar historias maravillosas, originales, y fuera de, como hablábamos antes, ¿no? De lo tan trillado, convencional y comercial, ¿no? Yo creo que hay historias maravillosas. Nosotros estamos trabajando desde el servicio de turismo ahora con una historia que está en la base de datos de la historia de una escritora china que se llamaba Aiko Chen, su nombre artístico era San Mao, y que llegó a La Palma en los años 70, era joven todavía, tendría 30 años cuando estuvo en La Palma más o menos. Y San Mao era una mujer china, de origen chino, que desde muy joven es una persona muy libre, independiente, que viajaba, una cosa muy rara en aquella época en un país como China, que sigue siendo todavía muy tradicional, ¿no? Y viajó a España, llegó aquí a Madrid, conoció a quien sería su marido, José María Quero, que era de origen andaluz, de Jaén. Y se casaron y terminaron viviendo en Canarias, porque él era buzo profesional, ¿no? Y le ofrecieron trabajar en la isla de La Palma, y estuvieron en los últimos años 70 viviendo medio año allí, que era una pareja muy exótica, ¿no? Porque ella era asiática, así como con una personalidad muy arrolladora, muy guapa, y él era pues el típico español moreno de barba de los años 70. Y bueno, allí la verdad es que tuvieron esta tragedia, porque él, siendo buzo, fallece ahogado en el mar, ¿no? Y bueno, entonces
ella finalmente, después de un año, termina volviendo a China, ¿no? Ella termina volviendo a China y ahí ya se hace una escritora famosa y realmente sigue siendo en China un personaje con mucho carisma y que para las mujeres es como un ejemplo de empoderamiento y de fuerza, de libertad. Y para nosotros que estamos estudiando esta figura, que ni siquiera recordábamos que había vivido en La Palma, sino que empezaron a llegar turistas chinos a visitar la tumba del marido de San Mao. Y a partir de ahí hemos trabajado, hemos desarrollado, y de hecho estamos trabajando con Gran Canaria, donde también vivió, para hacer una ruta de San Mao en Canarias. Y bueno, aquí también en Madrid tenemos unos puntos muy interesantes que creo que tendrían también que estudiar, porque realmente José María Quero, que era madrileño, de origen andaluz, y bueno, tenía sus raíces también aquí en Madrid. Y yo les quería leer un pequeño poema de San Mao que hablaba de su marido, que lo llamaba el olivo de mis sueños, porque siempre se representa a ella un poco como la flor del cerezo y él la flor del olivo, ¿no? Y el olivo de mis sueños, este pequeño poema de San Mao, es muy cortito y es muy dulce, ¿no? Dice: no me preguntes de dónde vengo, mi origen es muy lejano, ¿por qué vagabundear tan lejos? Por los pájaros que vuelan, por el arroyo que fluye en el valle, por las vastas praderas, pero sobre todo por el olivo de mis sueños. Está bonito. Bueno, esa es una de las historias que yo creo que son pues, diversas y diferentes, y creo que desde ahí podemos sacar muchísimos guiones muy interesantes. Yo animo a todos a que participen y yo creo que la experiencia puede ser una experiencia inolvidable, ¿no? De poder mezclar la creatividad con después viajar a la isla, descubrir allí sus paisajes, sus personajes y poder llevar esa experiencia después a un guión. Bueno, yo creo que es una experiencia única. Pues nada, muchas gracias. Yo le paso la palabra a Daniel. Y el micrófono.